Dios bendiga a nuestra amada iglesia Génesis, las llaves del reino, pastores Neco y Emily. Hoy damos comienzo o continuación de los libros de la Biblia. Ya hemos estudiado el Pentateuco, los 4 libros de Moisés, los 5, y hemos estudiado también el libro de Josué. Y hoy vamos a estudiar el libro de los jueces. Los jueces eran las personas que estaban a cargo del orden y la disciplina del pueblo de Israel. El primer juez era Otoniel. El segundo era Débora y Barak. Luego Gedeón, Jefté, G-E-F-T-E, Jefté. Y por último, Sansón, ese era el enamorado. Ese fue el que con una quija de un burro mató 500 filisteos. Imagínate cuánto hubiera matado si hubiera usado el burro entero. Pero amén, gloria a Dios. El libro de los jueces, empezamos con la introducción al Antiguo Nuevo Testamento, recordando y sabiendo que aquel que inspiró al hombre a escribir la Biblia es el que está hoy con nosotros para estudiarla, que es el Espíritu Santo. Siempre que vayamos a estudiar la Biblia, o usted vaya a leer la Biblia, es necesario orar, porque el único libro que tiene su autor presente siempre es la Biblia. Amén. Y queremos darle la más cordial bienvenida también a los amigos de YouTube y de nuestro Facebook. Amén. El libro de los jueces. El libro de los jueces no especifica el autor o el nombre de su autor. Tradicionalmente, la tradición es que el profeta Samuel fue o pudo haber sido el autor del libro de los jueces, el profeta Samuel. La evidencia interna indica que el autor de Jueces vivió después del periodo de los jueces. Samuel se ajusta a estas características como el autor del libro de los jueces. Cabe resaltar, Dios habla, en la creación, hace a Adán y a Eva. Para empezar rapidito, un preámbulo de los libros. Luego Dios establece un pacto y establece una relación con Adán y Eva. Cayó el pecado. Luego de caer el pecado, Dios llama a Noé para limpiar el mundo con un diluvio. Llega hasta Abraham, de Abraham, Isaac, amén, de Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y cabe resaltar que Jacob tiene 12 hijos, dos esposas, Lea y Raquel, y una concubina. A través de Jacob sale las 12 tribus, sale la nación de Israel cuando él lucha con el ángel de Jehová. José lleva a Egipto
a su padre Jacob, llamado Israel, y a sus hermanos con toda su familia, que eran entre 66 y 70 personas. Luego que muere el faraón que expuso a José con sus sueños como gobernador, el pueblo de Israel comienza los 400 años de esclavitud que Dios le dijo a Abraham que iban a estar cautivos en una tierra que no es la de ellos. Luego, Dios levanta a Moisés después de 400 años para libertar al pueblo de Israel. Los liberta con las 10 plagas. La última fue la de la matanza de los niños de Faraón. Y cabe resaltar un punto bien importante. Faraón mandó a matar a todos los niños, pero Moisés se salvó. Y la última plaga mató a todos los primogénitos de Egipto. Luego Moisés está con el pueblo de Israel por el desierto. Dios le entrega los 10 mandamientos, nombra a Aarón, su hermano, como sacerdote, y le entrega los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Después, luego Dios le da las 7 fiestas que tienen un significado bien importante en Israel y en la persona de Jesucristo. El antiguo pacto trata de los 10 mandamientos, el nuevo pacto trata de Jesucristo, con su entrega, su muerte y sacrificio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Luego que Moisés muere, levantan a Josué como el líder que se encarga de llevarlos a la tierra prometida. Y fíjate que hay varios aspectos, tanto de Moisés, un paralelismo entre Moisés e Israel. Moisés, Dios le abre el mar rojo. A Josué abre el río Jordán. Moisés utiliza 2 espías y Josué utiliza también 2 espías. Ese es el paralelismo entre ellos como líderes. Luego que Josué se supone que terminara esa nación, no fue así. Quedaron gente y reyes vivos. Y lamentablemente el pueblo de Israel se fue tras esos ídolos que quedaban en la tierra prometida. Amén. El propósito del libro de Josué. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué? El libro de los jueces. El libro de los jueces puede ser dividido en 2 secciones. La primera es del capítulo 1 al capítulo 16. Y estas relatan las guerras de liberación, comenzando con la derrota de los cananeos a manos de los israelitas y terminando con la derrota de los filisteos y la muerte de Sansón. Ese fue el último de los jueces. Sansón era un enamoradito. En los capítulos del 17 al 21, conocidos como un apéndice y sin relación con los capítulos previos, estos capítulos son indicados como un tiempo cuando no había rey en Israel. Los jueces salen, los jueces los elige Dios
por cuanto no había rey en Israel, como las demás naciones. Y luego en los libros de Samuel, vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero en el otro estudio bíblico. Estamos en el de los jueces. Por cuanto no habían reyes que dirigieran al pueblo, lo que había eran jueces. Y créame, que ser juez con el pueblo de Israel no fue nada fácil. Si a Dios le hicieron la vida imposible a Moisés, a Josué, imagínense a los jueces. Originalmente el libro de Ruth forma parte del libro de los jueces, que ese es otro de los libros que vamos a estudiar. Fue separado para convertirse en un libro independiente, el libro de Ruth. Y es tremendo libro, como el de la reina Esther. Vamos a ver algunos versos claves del libro de los jueces. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco esos jueces oyeron, sino que fueron tras los dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, los que salieron de los que llegaron a la tierra prometida, y obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no lo hizo así. Por eso fue que Dios tuvo que levantar esos jueces que yo les mencioné ahorita. Porque había un caos en el pueblo de Israel a causa de la infidelidad a Dios. Cuando Jehová les levanta jueces, Jehová estaba con el juez que le estaba poniendo al pueblo de Israel y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían al pueblo de Israel y le afligían. Jehová tuvo misericordia, Jehová escuchó el gemido nuevamente del pueblo de Israel, igual que cuando estuvieron 400 años que Dios levanta a Moisés. Dios escuchó el gemido. Ahora Dios escucha el gemido nuevamente del pueblo de Israel y les entrega jueces. Mas acontecía que al morir el juez, estos muchachos de Israel eran terribles. Tan pronto moría un juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. El pueblo de Israel moría un juez, y mientras Dios ponía otro juez, ellos volvían a la pecaminosidad de esos pueblos, adorar a dioses, teniendo al único Dios. No sé qué pasaba por la mente del pueblo de Israel. O sea, lo sacan de 400 años de cautividad, lo pasan por el desierto, le suplen todo. Dios se manifiesta a través de Moisés y Aarón. Dios se manifiesta a través de Josué, pasando el Jordán. Y con todo y eso, el pueblo de Israel se rebela contra Dios y se va tras otros dioses. Y los hijos de Jehová
Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libre de este día. Ese era el pueblo de Israel, clamando a Dios, porque ellos sabían que se habían apartado de Él. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿No se le parece estos tiempos ahora? El bendito libre albedrío es lo que lleva a la persona a tomar decisiones y acarrear consecuencias. Dios no se metió en el libre albedrío del pueblo de Israel, pero ellos tenían la necesidad de servir y buscar a Dios, porque Dios nunca le falló a ellos, pero ellos le fallaron a Dios, yéndose tras los ídolos de los cananeos. El libro de los jueces es una trágica narración como Yahweh, o sea Dios, fue subestimado por sus hijos año tras año, siglo tras siglo. Si traemos eso a estos tiempos, Dios tenga misericordia. Estamos hablando de la historia del pueblo de Israel, la relación del pueblo de Israel con Dios y la relación de Dios con el pueblo de Israel. Dios era fiel a su pueblo, pero su pueblo no le era fiel a Él. Tenían un Dios único que los libertó, les concedió todo, abrió un mar rojo, abrió un Jordán, le entrega una tierra prometida y se van tras los ídolos de esos reyes paganos. Jueces es un contraste, un triste contraste con el libro de Josué, que narra las bendiciones que Dios les otorgó a los israelitas por su obediencia a Dios al conquistar la tierra prometida. En Jueces, ellos fueron desobedientes. El pueblo de Israel fue uno, desobediente. Dos, fue idólatra, lo que los condujo a sus muchas derrotas. Óigame, y me voy a tirar un poquito siempre a los traicioneros. Cuando estuvo Moisés, su primo Caleb, se rebeló contra él, y lamentablemente la tierra se tragó a todos los seguidores de él cuando se rebeló contra Moisés y contra Aarón. 2. Josué tuvo un Acab que cuando conquista reinados a través de la guerra, él guardaba lo que era para Dios, él lo enterraba en su tienda y murió. O sea, todos los que traicionaron a Dios, a sus líderes a través con Dios, murieron. Caleb, con todos sus seguidores, que la tierra se los tragó, y Acab, cuando cogió tesoros de reyes que no le correspondían. Y don Judas, que vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas, terminó como ahorcándose.
Siempre va a haber traición, lo hubo en el pueblo de Israel, lo va a haber siempre en nuestras vidas y lamentablemente en las iglesias. Eso no es tema. Sin embargo, Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor a su pueblo. Cada vez que se arrepentían de sus malvados pecados y caminos e invocaban su nombre, la misericordia de Jehová era con ese pueblo de Israel. Fíjense en el amor tan grande de Dios con ese pueblo, que ellos lo invocaban, se arrepentían, aunque volvieran a pecar. Pero la palabra dice que si 70 veces cae el justo, 70 veces Jehová lo va a libertar. A través de 15 jueces de Israel, yo le mencioné los más. Dios honró su promesa a Abraham de proteger y bendecir a sus descendientes. Escríbase eso, porque Dios honró su promesa a Abraham, y al honrar la promesa de Abraham más adelante, aunque el pueblo le fue infiel a Dios, Dios le fue fiel al pueblo, y a través de la nación de Judá vino nuestro Señor Jesucristo. Que eso lo veremos un poquito más tarde. A causa de la promesa que Dios le dijo a Abraham, Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel y no los consumió. Después de la muerte de Josué y su contemporáneo, los israelitas volvieron a servir a Baal y a Astarot. Dios permitía que los israelitas sufrieran las consecuencias de adoración de dioses falsos. Todo lo que ponemos por encima de Dios es idolatría. Todo lo que usted ponga por encima de Dios es idolatría. Pastor, ¿cómo así? Todo cristiano debe tener una relación íntima con Dios. Uno, a través de la oración. Eso es comunicación con Dios. A través del ayuno, que es la fortaleza del Espíritu contra las acechanzas de Satanás. El estudio de la Biblia, que es el conocimiento de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo con nosotros. Esos tres factores son bien importantes. El cuarto, y no menos importante, congregados. No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hoy en nuestras iglesias es lamentable y es doloroso saber que un Walmart está más lleno o un Walgreens que una iglesia. Y lo digo con el corazón en la mano. El pueblo de Israel se fue tras dioses paganos y pusieron esos dioses por encima de Dios y acarrearon grandes consecuencias. Eso era entonces cuando el pueblo de Dios imploraba a Dios por su ayuda. Dios le envió jueces a sus hijos para que los guiaran en una vida recta. Cabe resaltar que cada líder es responsable
cada líder es responsable de la congregación, cada pastor es responsable de su congregación. Amén. Repito, Dios les envió jueces a los hijos de Israel para que los guiaran en una vida recta delante de Dios. Pero vez tras vez ellos le daban la espalda a Dios y se volvían a su vida de maldad, y sin embargo, guardando su parte del pacto con Abraham, Dios salvó a su pueblo de los opresores a lo largo de 480 años del libro de Jueces. Qué tronco de misericordia Dios tuvo con el pueblo de Israel como la tiene con nosotros. 400 años de dolor de cabeza a causa de la incredulidad, a causa de la idolatría y la rebeldía contra Dios. El pueblo de Israel, por eso levantan los jueces durante 480 años. Probablemente el más notable fue el juez Sansón, que yo se los dije ahorita. Sansón, quien llegó a dirigir a los israelitas después de 40 años de la cautividad bajo el gobierno de los despiadados filisteos. Sansón condujo al pueblo de Dios a la victoria sobre los filisteos, donde él perdió su propia vida después de 20 años de ser juez. Y como yo les dije, uno de los relatos de Sansón fue que cogió la quija de un burro y mató 500 filisteos. Si hubiera cogido el burro entero, no hubiera habido tal vez ningún filisteo. Pero para que usted vea, dicen 500, otros dicen 1000. El asunto es que cada juez tenía sus pequeñas situaciones. El líder es responsable en su liderazgo de las personas las cuales está dirigiendo. El líder debe de dar ejemplo a un grupo de personas. Los jueces tenían que estar íntegros delante de Dios. El libro de Jueces también tiene una profecía. El anuncio de la madre de Sansón de que ella daría a luz un hijo que guiaría al pueblo de Israel. Es una figura de la anunciación de María sobre el nacimiento del Mesías. Vamos de nuevo a esto. La madre de Sansón, el anuncio de un ángel a la madre de Sansón de que ella daría a luz un hijo que guiaría a Israel, es un prototipo o prefigura de la anunciación de María sobre el nacimiento de Jesús. Fíjense qué similitud. Dios envió a su ángel para ambas mujeres y les dijo que ellas concebirían y darían a luz un hijo. Lucas, quien guiaría al pueblo de Dios, ese es Jesucristo. Lucas y Jueces, apúntese el Jueces 13:3, capítulo 13:3. Jueces 13:3, que es la anunciación de Sansón, y de Lucas 1:31. La compasiva liberación de Dios al pueblo de Israel
a pesar del pecado y de haber rechazado a Dios, presenta una ilustración de Cristo en la cruz. Lo mismo que hicieron con Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, lo repitieron con Jesucristo en la cruz, crucificándolo. Jesús murió para liberar su pueblo, a todo aquel que en él cree, de sus pecados, aunque la mayor parte de los que siguieron durante su ministerio eventualmente se alejarían y lo rechazarían, y él aún permaneció fiel a su promesa y fue a la cruz a morir por nosotros. El pueblo de Israel, a causa de su incredulidad y adorar a otros dioses, se rebeló ¿contra quién? Contra Dios. Fueron los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus llamadas Israel. En el nuevo pacto, los 12 discípulos que Cristo escogió, lo dejaron solo cuando lo arrestaron. Y se esparcieron, herirán al pastor y se esparcirán todas las ovejas. Es lo mismo. El pueblo de Israel se apartó de Dios, Dios envía a Jesucristo, no lo reciben, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es lo mismo que pasó. Dios entrega 10 mandamientos, que es el nuevo pacto. Jesucristo comienza el nuevo pacto, que es la gracia. Y fueron más crédulas, creyeron más las mujeres en la resurrección de Cristo que los mismos discípulos. Amén. Este libro tiene una aplicación práctica para nuestra vida. Y hay que abrir oído y abrir ojos. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. La desobediencia siempre atrae juicios. La desobediencia siempre atrae juicio. Sencillo, también las malas decisiones que tomamos acarrean consecuencias. Dios quería que lo siguieran. Jesús quería que lo siguieran. Por eso Pablo, tantas cartas epistolares y las iglesias, poquito. Mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis también. Los israelitas presentaban un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. Y ahora estoy trayendo el Antiguo Testamento al Nuevo. No podemos separar lo antiguo de lo nuevo, porque lo antiguo está sujeto a lo nuevo y lo nuevo está sujeto al antiguo. Amén. Y si nos vamos nuevamente, que siempre nos llegamos ahí, al monte de la transfiguración, ¿quién estuvo? Elías, Moisés, 10 mandamientos. Elías, profeta. El que estaba abajo en el monte de la transfiguración era Cristo, es Cristo. Moisés, 10 mandamientos. Cristo representa el cumplimiento de esos 10 mandamientos a través de su vida y su sacrificio. Elías representa a los profetas y Cristo representa el cumplimiento profético del Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo. No se puede separar. Amén.
La iglesia debe de aprender de la experiencia de que Dios siempre castiga la rebelión contra Él. Las decisiones a causa de su libre albedrío de Israel acarreó juicios. Cristo viene, no lo reciben, lo rechazan, lo crucifican. Ese libre albedrío le costó a ellos grandes consecuencias. Ellos continuaron desobedeciendo, y sufriendo el desagrado y la disciplina de Dios. Óigame, Dios no nos quiere que nos perdamos. Él nos llama al arrepentimiento. Amén. Recuerde siempre esto: Dios, Israel, Jesús, discípulo, y Espíritu Santo, iglesia. Tres factores bien importantes. Dios, Israel, Jesús, 12 discípulos, Espíritu Santo con la iglesia. Tres facetas. Si continuamos en desobediencia, atraeremos la disciplina de Dios, no porque Él disfrute de nuestro sufrimiento, sino porque el Señor, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Antes, yo recuerdo que las chancletas voladoras, las varitas de guayaba y las varitas de gandules, eso era peor que un látigo. Eso marcaba las patitas y otras partes del cuerpo que no voy a mencionar. Y hoy en día, si eso se hace, es maltrato y te quitan los hijos. Pero mira la disciplina, ¿dónde estamos nosotros? Yo tenía un abuelo que nos regañaba con la mirada. Cuando abuelo, y había que decirle usted y tenga. Ese era el respeto. Hoy en día es diferente. El libro de Jueces es un testamento de la fidelidad de Dios hacia un pueblo. Aún sufriéremos y si fuéramos infieles, Dios, Jehová, permanece fiel a nosotros. Aunque fuéramos infieles a Dios, como lo fueron los israelitas, aún Dios es fiel para salvarnos y preservarnos. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera, o sea que eso fue una manera enorme de grande, amó Dios al mundo, que entrega a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y perdonando cuando buscamos ser perdonados, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y de nuestro pasado de todo corazón. Dije arrepentimiento, no conversión, son dos cosas diferentes. Tiene que venir primero el arrepentimiento y luego la conversión. Cuando tú te arrepientes de corazón, se borran tus pecados porque fueron perdonados en la cruz del Calvario con la sangre derramada de Cristo por ti. Comienza el proceso de conversión. Eres sellado con el Espíritu Santo. Se manifiestan los dones, los frutos. Luego los dones. Te van a conocer por los frutos, no por los dones. Amén.
Pablo lo dice en Corintios. Dios nos perdonó a través de Cristo en la cruz del Calvario nuestros pecados. Nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdóname como yo perdono a los que me ofenden, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. El día de nuestro Señor Jesucristo, en español, es el arrebatamiento de la iglesia. Por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Jueces nos exhorta a nosotros como iglesia a ser fiel a Dios, a no tener nada por encima de Dios, a como Él es fiel con nosotros, también nosotros lo seamos con Él. Amén. Ya lo envié a la iglesia. ¿Ah? Y él la ya mismo. Así que esperamos que este estudio bíblico del libro de Jueces cree conciencia en la iglesia, cree conciencia en nosotros también como pastores, como maestros, de vivir una vida íntegra delante de Dios y hacer ejemplo a los demás. No podemos predicar una cosa con la palabra y actuar en una forma decorosa ante el pueblo y ante Dios. Recuerde que Dios ve lo que usted y yo no vemos, y Dios escucha lo que usted y yo no escuchamos. Y los ojos de Jehová están puestos siempre sobre nosotros. Y hay una nube de testigos. Así que tengamos una relación con Dios a través de la oración, del ayuno, de la palabra y congregarse. Créame que lo que usted no hace aquí, no crea que lo va a hacer en el cielo. Y recalco siempre, cada día que pasa nos acercamos más a nuestra eternidad con Dios. 1, 2. A la iglesia entra todo el mundo, al reino de Dios entra aquellos que fueron escogidos y lavados con su sangre. Es importante, mi amada, mi amado, que usted me está viendo, que usted cambie un pasado por un presente de bendición, que usted le permita a Dios hacer con usted todo para bendecir su vida, su casa, su familia. No pongamos nada por encima de Dios para no caer en la idolatría. No hagamos lo que otros hacen. Nosotros somos seres únicos. Dios no hizo copia, Dios hizo originales. Es momento, iglesia, amigo, amiga que me estás viendo a través del canal de YouTube y a través de Facebook, que tengamos una vida íntegra delante de Dios. Que no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la conoce. Que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que la pidamos. Que Él escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Es necesario que vivamos una vida íntegra delante de Dios. Recuerda que de Dios nadie se puede esconder.
Del hombre muchas veces se pueden esconder, pero de Dios jamás. Así que este fue el estudio bíblico del libro de Jueces. Recuerda que Dios envía a su Hijo intercede por nosotros y tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia la vida eterna. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el próximo miércoles. Somos los pastores Neco y Emily de la iglesia Génesis, las llaves del reino, y estamos ubicados en la 4ª sección de Levitón. Si desea tener más información o quisiera venir a nuestra iglesia, puedes llamar al teléfono de la iglesia 787-667-6562. Nos veremos el próximo domingo en nuestro servicio de Santa Cena, alabanza, adoración. Dios te bendiga, será hasta la próxima. Shalom.